primer lugar acá del mayor Yegros, y bueno, un placer acá también con otro conocido, el mayor Tangoni, igualmente recién lo encontré acá al sobrino de una querida amiga, Pedroso, que también forma parte del cuadro que conforma este curso, este importante curso, obviamente, de formación en el conocimiento, no solamente de lo que en algún momento yo llegué a conocer en la academia, entonces todavía Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, lo de una licenciatura en Ciencias y Artes Militares, ¿verdad? Bueno, hoy día ustedes dentro de ese proceso de formación continua, ¿verdad? Tienen en este caso la posibilidad de participar de seguramente distintas experiencias en la formación general. Y esto que yo les voy a acercar hoy, en parte tiene que ver con lo que en un momento anterior me tocó hacer ya en esta institución, en el CIAR, ¿verdad? Y quiero mostrarles algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad de la comunicación en el Paraguay. Ustedes, en su condición de militares, y todos los que vivimos acá, tenemos en común algo, ¿verdad? Que es la comunicación. Y esa comunicación en Paraguay tiene sus características muy especiales. Y que creo que en materia de estrategia es importante siempre que ustedes manejen, que tengan, como se dice, siempre la información más importante, más relevante. Obviamente siempre a la pregunta de quién tiene el poder, la respuesta más usual y más razonable es aquel o aquella que tiene la información. Quien tiene la información tiene el poder. Quien no tiene la información, obviamente, no digo que carece, pero tiene menos poder que probablemente aquel que está mejor informado. Entonces, desde ese punto de vista, yo voy a ir presentándoles algunas situaciones, casos y experiencias de conocimiento, y en el momento que ustedes consideren oportuno, levanten la mano y pregunten todo lo que quieran preguntar. Mi metodología va a ser esa. En el transcurso de la charla, entonces ustedes puedan consultar todo lo que quieran, ¿verdad? Yo voy a tratar de responder todo lo que pueda. Dentro de todo lo que puedo, voy a tratar de ser entonces lo más práctico y lo más conciso y preciso con ustedes, ¿verdad? Acá les voy a presentar un primer punto de partida que para mí siempre es importante en materia de conocimiento. Y un ratito y les muestro aquí esta primera placa. Esta es una información que hoy día, esta institución que anteriormente todos conocíamos con el nombre de Dirección General de Encuestas y Censos, hoy día es el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y este es un dato del año 2019, un dato reciente que muestra una realidad en la comunicación. Es decir, estamos en Paraguay, tenemos dos idiomas de uso cotidiano, Opadea y Curúa, Coape, Ocajare, Paraguay, Plaza Uruguaya, Mercado 4, Palacio de Gobierno, es castellano. El uso de los dos idiomas. Entonces, ¿qué es lo importante? En la población de 5 y más años, en este Paraguay, 8 millones de habitantes, bueno, de acá se toma como referencia a aquellos que tienen de 5 años y más. El resultado de esa encuesta dice 38,5% se declaró guaraní hablante, guaraní moñieva, guaraní año moñieva, guaraní guaraní hoy purubeva. O se comunican más en guaraní o se comunican solo en guaraní. Y esa es una cuestión muy importante. A ustedes probablemente una cosa común, ¿verdad? Esto no es ninguna cosa del otro mundo, pero normalmente la tropa que queda a veces a cargo de ustedes, sobre todo cuando se trata de aquellos que fueron reclutados de algún lugar no muy lejano, vayan de Yerene, esta vez vayan a guaraní. Y obviamente la instrucción por parte de ustedes es más efectiva, es más directa y sobre todas las cosas genera un razonamiento por parte de quienes en este caso están a su cargo, a su mando. Si lo hacen solamente en castellano, es como si se levanta una barrera,
A mí me tocó la circunstancia de haberme criado, nací en Asunción, y a los pocos meses mis padres tuvieron que trasladarse hasta Cazapá, y dentro de Cazapá a Yutí, una comunidad distante que hoy día tiene acceso por ruta asfaltada, pero el tiempo que yo iba por allí no había, eso estaba lejos. La última vez antes del asfaltado eran 97 kilómetros que uno tenía que hacer desde Cazapá hasta Yutí. O sea, para ser más exacto, Maciel hasta Yutí. 97 kilómetros de alejar la pauta de un lugar bastante retirado. Yo del pueblo de Yutí estaba otra vez en una compañía. Yo crecí escuchando guaraní, en guaraní. Y mi golpe fue cuando yo vine otra vez acá. Mi padre consiguió un trabajo acá en Asunción. Nos mudamos a Fernando de la Mora y estando allí, una semana antes, yo solo recordar eso porque la experiencia hasta ahora a mí me da una pauta también de la misma circunstancia que le tocó pasar a gente que como yo fue guaraní hablante. Entonces, más o menos una semana antes, nosotros nos mudamos acá. Yo suelo declararme siempre abuela Mengüí. Viví más tiempo, tenía más trato con mi abuela, y ella fue la que me llevó a mí a inscribirme al primer grado. Entonces, frente a lo que hoy es la municipalidad de Fernando de la Mora, antiguamente había una escuela que se llamaba Manuel Domínguez, y fue allí. Entonces, yo recuerdo de mi abuelo, mi abuelo paterno, que siempre me decía en algún momento: antes de la escuela, pues hoy cota gente en Nejehuí. En síntesis, hay gente de la, hay quien vuelve a la escuela, hay gente allá. Bueno, entonces yo crecí medio traumado con eso, ¿verdad? Cuando llego a ese momento culminante en que mi abuela me dice: "Hermano, tama, ¿de qué estamos en la escuela? ¿Ves? En el primero se hagan una semana. Bueno, hoy cota la gente se llega el día y efectivamente, más o menos en un ambiente como este, imagínense usted una sala, pupitres individuales, y llegamos primero, operamos después la preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y todos tenían la denominación en la parte superior, en cada aula. Entonces, ¿qué pasó? Ella me trae, me mete a la sala y me dice: "Papita, ábreme, aní que nada muy ábreme". Y me siento yo, y después me dan la segunda indicación. En el que hubo una partida a mitad de Yagua, y a mitad con ella. Hoy pensé en Baiteta, acá fue que llegué también a pique, pues hoy cuando dice Ambina, hacen bata mi otro mitad, y vos lo contamos ahí, y dijo: "Ella se ve que la itúa, le hice, de canine nace", me decía, "mañana se meta pebre, o cabe", a entender la segunda indicación. A la tercera dice: "¿Por qué te tenés que ahí ya vamos a tía?" Ya la señorita, la profesora ni la maestra, señorita. Bueno, tal cual, salimos, entramos, hoy con las arandinas aseanas, van a hacerse más a mañana de mi pedazo y la abuela, la historia aseana. Primera parte, sin problema. Segunda parte, que ya vamos a tía. La profesora que estaba, me acuerdo de ella. A mí fue una momela yurue y la de esa, así ni una miserable para la rana entender. Así ni temañeta, nunca no esa. Habló todo castellano, yo prácticamente no le entendí una miserable palabra. Bueno, entonces, esa es la experiencia que pasa un paraguayo acá en el Paraguay cuando yo siendo guaraní hablante, solamente escuché castellano, libros en castellano, exámenes en castellano, y él es guaraní hablante. Es lo mismo que probablemente va a sentir un extranjero, no sé, por decir, como suele ocurrir a veces dentro del campo de equidad, ustedes viene o le habrá tocado en tiempos de estudiantes en la academia, vino un cadete de algún otro país, o inclusive ya en la vida que ustedes están llevando en este momento, viene alguno de otro país y se encuentra en esa circunstancia de no entender nada. Se queda mirando y habla ya a la hora anima. Esa misma sensación sufre un paraguayo acá cuando solamente se le trata castellano. Y por eso esto que está acá es tan importante. 38,5
Si hacemos un cálculo sobre 8 millones que somos y redondeamos eso, 38,5 pues tiene 40. Hagan el cálculo, 8 por 4, 32. 3.200.000, o si quieren 3 millones de paraguayos hablan, se comunican en guaraní. Poco o nada en castellano, ¿verdad? En segundo lugar, dice bilingües guaraní-castellano 30,6%. Y allí entro yo, y acá está mi señora, ella se llama Sabina, es también del interior. Ella creció hablando guaraní. No sé si acá entre ustedes hay gente que primero habló guaraní y después aprendió castellano. Ese es el caso que quiero comentarles. En ese 30,6% que es hoy es bilingüe, habla los dos idiomas, hay una característica importante desde el punto de vista lingüístico. En países como nuestro, que son países bilingües, se habla mucho de la primera lengua, de la lengua materna, de aquella primera lengua que uno habla. Y eso nos marca por el resto de nuestra vida. Y por más que hablemos castellano, así como yo lo estoy haciendo con ustedes, yo salgo de iglesia, hablo con ella o con algún otro conocido mío que habla guaraní, lo primero que yo hablo guaraní. Capaz que inclusive con ustedes acá en algún momento de nuestro proceso, lo primero que me va a salir naturalmente es el guaraní. Ahora, si la persona me habla en castellano, automáticamente me voy a mover en castellano. Sin embargo, hay algo en mí que me incita en algún sentido de la palabra a expresarme en guaraní. Bueno, en ese 30,6% hay un alto porcentaje de gente que primero habló guaraní y después aprendió castellano. Es bilingüe, ¿verdad? Luego están los que hablan solamente castellano, 28,5%. En la estadística, los que hablan castellano son una minoría en el Paraguay. Sin embargo, el idioma oficial más fuerte es el castellano. Fue el castellano hasta no hace mucho en materia de educación, inclusive porque recién a partir de 1994, cuando se inicia la reforma educativa, allí recién se introduce la enseñanza guaraní desde el primer grado en adelante. Hoy en día, cualquiera que estudia cualquier carrera universitaria necesariamente tiene que desarrollar guaraní hoy. Y en algún momento fue inclusive como un grito de socorro que muchos estudiantes de distintas carreras hacían. En la academia, ustedes estuvieron, seguramente la mayoría habrán dado clases con Romero Cueto, sí, seguramente, ¿verdad? Que hasta ahora creo que está todavía en la academia, pero simplemente quiero con eso mencionarles, la academia tenía, pero algunas otras carreras también, pero no todas. Trata con un montón de pacientes en el hospital de clínica, por ejemplo, hoy la guaraní, y ellos pidieron que se incluya, era como que yo socorro. ¿Por qué? Porque la gente que llega sin tener que hacer una especie de degradación y denigrar a la gente porque es del interior y porque habla guaraní, no pasa por allí. Esa persona tiene como único recurso de comunicación el guaraní. ¿Qué viene a decirle al médico? Le va a decir al médico, al doctor que le atiende, mi hijo tiene gastroenteritis. Gastroenteritis es una palabra que conocen los médicos y probablemente ustedes y otra gente que tiene un alto nivel de formación. Cuando digo alto nivel de formación me refiero al nivel terciario, ¿verdad? Pero el resto del común de la gente a eso le llama cambirulleré. Y la mamá se va a acercar y le va a decir, aunque mezclando con castellano, mi hijo tiene cambirulleré, le va a decir. Porque nadie dice gastroenteritis. No es que yo voy a salir acá a la calle, voy a subir al ovni en cualquier parte y todo el mundo diciendo gastroenteritis. Si eso llegase a ocurrir, yo me voy a la luna y nunca más vuelvo. Por eso no existe. Profesor, una consulta. Sí. En el segundo dato estadístico 30.6 guaraní castellano no se refiere al famoso Yopara. A ese... Claro, ahí también. Vamos a tocar ese tema. El Yopara es una mezcla de dos idiomas. En realidad no llegué a. Voy a hacerle esa precisión primero. Cualquiera de ustedes que conoce la tradición agrícola en el interior, el cultivo, la gente suele decir fulano oñemiti Yopara. A la vez dice un niño es con la mitad, una línea, un niño y la gente abatí.
abati me mete, ¿verdad? Abati a mi ¿verdad? Aquí con algo niño, a ver, a mi mandigo me mete. De pori abati va mandigo, a ver, abati llegué, pero mandigo, abati mandigo, lo llegué ahí. Eso es como, a ver, cómo va a ser en la práctica de la comunicación. Yo le digo a una persona, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Castellano. Y ella me responde, ¿entendió? Me responde, seco de Bonajande, móvil J, guaraní. Y yo le digo, estoy yendo a Asunción a hacer unos trámites, necesito retirar un papel. Y ella me dice otra vez, Anga Yuna, tenemos en mi huevo ya tereré. Entonces, eso es un yo para técnicamente. Y el DGA, que es la mezcla, es por ejemplo cuando en una misma línea, yo voy a encontrar en esa línea que en el yo para solamente abati, allí en el DGA había encontrado abati mandigo, abati mandigo, abati mandigo. Y eso, la expresión es de arriero recorrí lápiz de color monotín. De guaraní, arriero castellano, lápiz de color castellano, monotín guaraní. Todos entendimos acá. Probablemente nadie se dio cuenta que estaban los dos idiomas mezclados. Estamos acostumbrados. Sí. Y también, ¿dónde se da? Increíblemente por lo que les dije hace un momento, los paraguayos pensamos en guaraní y hablamos en castellano. Esta es una región rotunda. Vení un poco, andate un poco, contale un poco, ayúdale un poco. Vení un poco, pico, yo era la mitad antes a ver, y ya venía otro poco. Coñandeco, a venir, me llegó a ponerla, vení un poco y se ajena, vení todo. Y acá la ñandego, la isla, o está la mitad, ni mucho, ahorita venía el otro poco ahora. Después, venir un poco es venir todo acá. ¿Por qué decimos un poco? Porque allí está el guaraní, el yumí, permila un poco castellano. Eras a mí, llevarle un poco, pues mí, un poco, llevarle un poco. Y mi en realidad es una expresión cariñosa en guaraní. Yo mí, eremicio, eras a mí. Es una expresión, se le llama eso en guaraní imperativo cariñoso. El castellano es un idioma seco con respecto a la riqueza del guaraní. Si yo voy a pedirle a alguien, por ejemplo, que venga, voy a decirle, venga usted, o ven tú, o vení vos. Las tres posibilidades, las tres únicas. Venga, ven o vení. Eso en guaraní es eyú. Pero ¿qué tenemos en guaraní? La diplomacia. ¿Qué tenemos en guaraní? Ese trato cariñoso, ameno. Ese eyú no suena bien. Nosotros le vamos a decir eyumí. Vení, cariñosamente. Si no le decimos eso, podemos expresar una expresión de ruego, rogativo se le dice. Cuando usamos na y decimos yuna, hana, una. Pero podemos ser capaces de mezclar otra vez los dos y decir eyumi na. Es como decir por favor, ¿verdad? Pero está la orden. Que por ejemplo en un ambiente como esto, tradicional, yuke, de que es na shaque, de yo es por otra gente, ligata gente, que shaque, yuke, que yapoque. Pero en guaraní suavizamos, decimos yu, mi, que. Claro, o yu, que na, o eyumi, que na. Tres. La orden es eyu, mi, eyumi, na, eyumi, que na. Y por las dudas, para varios decirte, y catuno. Eyumi, que na, y catuno. ¿Se dan cuenta la expresividad que no tiene el castellano? Entonces, por eso ocurre ese fenómeno del DGA. O sea que sería, ese 30.6 sería hogares, ¿verdad? Donde se habla ambos idiomas. No precisamente esa mezcla. No, pero notablemente, como nosotros tenemos un pequeño, gran problema, aquí me estaba acercando recién y voy a completar la idea también del paso. Se empieza a enseñar guaraní oficialmente en el 94. Increíble. 94 empieza al primer grado. Y recién el castellano, imagínense, 1811 hasta 94, casi 200 años de enseñanza del castellano a una población mayoritariamente guaraní hablante. Se introduce el guaraní recién ahora. ¿Qué pasó con nosotros? Nunca, por no haber aprendido bien las dos lenguas, nunca pudimos comunicarnos bien en las dos lenguas.
que tampoco es culpa de ustedes, ni mía, ni nada, es un sistema que en su momento abordó la educación de esa manera y solamente presentaba el castellano en la educación y el resto, el que no entendía eso, quedaba afuera. Una de las causas mayores, el porcentaje más elevado de deserción escolar en Paraguay es el problema de comunicación. El niño que viene a la escuela no entiende nada, oye y la juega a ver. Yo nunca olvido a un señor con el que tuve la oportunidad de viajar. Venía yo de Caguazú hacia Asunción y nos sentamos cuando eso rápido Caguazú. Lo yo. El señor me contó, campesino, va por la Cocueve, y en una de esas él me pregunta y me dice, ¿de qué va a Pojame? Yo, profesor, vamos a ver. Se queda pensando y después me dice, allá de Cobre tenía la escuela, pero no es por Tejna. Yo reacciono y le digo, compañero, no está en la escuela, pero ya ando además. No, Joreína. Y una expresión muy clásica, muy paraguaya, de ahí de provecho y ser. El ser de provecho. Y en este caso, de ahí de provecho. ¿Por qué? Porque ahí no estaba entendiendo nada. Y me remata eso y me dice, la Serapio, ¿y qué es la escuela? Pues a la escuela donde que chupé. Qué expresivo, qué expresivo y qué contundente. Yo suelo decir un filósofo que trata el tema de la educación, eso va a escribir en 200 páginas. Este señor campesino me dijo a mí en 7, 8 palabras. Yo que la escuela, ahí entra, está sentado acá. Tiene uniforme, tiene cuadernos, lápiz, pero la escuela, la profesora es castellano, ¿verdad? Yo he llegado a hacer pruebas personales para convencerme de que no estoy equivocado, sabiendo que a lo mejor no sea en su momento no haya sido una práctica a lo mejor muy correcta. Pero ¿qué suelo hacer? Suelo visitar escuelas, sobre todo aquellas que primero, segundo, tercer grado, entro a las clases y no estoy hablando del fondo de la campaña, estoy hablando por acá cerca, Tequita, Capiatá, San Lorenzo, Ñancuy, acá, zona de los Bañados y compañía. Y hago yo siempre una prueba y en algún momento les invito a ustedes a corroborar eso, no cuesta nada. Hago de entrada un discurso de 2 o 3 minutos en un castellano varitemporal, buen castellano, un castellano académico. ¿Qué es lo que yo observo en la clase? Mañana se lluvia o hace un peiteo. Increíble. Termino esos 2 minutitos, yo les pregunto sobre la marcha si me entendieron, y una mosca vuela. Por allí un tomatán en el grupo me dice, no, o me mueve la cabeza. Y cuando le digo picotar, me guaraní, todo el mundo asiente y comienza a hablar guaraní. Yo suelo decir, es como que se abre la puerta y entra el sol. Es allí cuando se produce esa interacción. Ellos comienzan a preguntar, a decirme cosas que en principio en castellano, solamente en castellano no me entendieron. Entonces, ese es el problema que vamos a encontrar. La gente que probablemente todos los que estamos acá podemos expresarnos en los 2 idiomas, pero con respecto a ese que solamente habla guaraní. Y viceversa también con aquel que solamente habla castellano, porque esa ya es hoy también una realidad en el Paraguay. Hay gente que solamente habla castellano, no habla guaraní. Yo tengo mucha gente conocida que me dice, profesor, yo no hablo, pero me gusta y quiero aprender. Pero ese solo hecho que a mí me diga, me gusta, no hablo, pero me gusta, ese ya es un paso importante. Para un idioma que pasó procesos muy complicados, procesos terribles dentro de la historia del Paraguay, es como una forma de negación de nuestra propia individualidad. Y eso con el tiempo, ¿qué es lo que incidió? Al no aprender bien castellano y no aprender bien guaraní, llegamos a lo que se llama la mezcla, que es lo que popularmente conocemos como yopalá. Entonces, para reforzar lo que decimos en castellano, usamos el guaraní. Vení, na. Decirle, na. Contarle que na. Yo ni co, yo ni o. Vos picó, vos pió. Vopa le dijiste, vopa le llevaste. Vopa es una expresión tan común. Ya nadie se da cuenta siquiera que pronunciamos mal. Tendría que ser vos. Ya decimos vos. Vopa le dijiste, vopa le llevaste. Ya no golpea al oído porque todos estamos acostumbrados a eso.
¿Quién entre ustedes en algún momento nos escuchó de Guapú nomás te dije? De Guapú no maco, allá, pero ni andén te pegan ni entender, ni andén. Viene a un extranjero y se pierde. Cuando igual va a añadir para allá, va a entender la palabra en castellano, pero no va a entender el resto. Y ese en el fondo es un aspecto importante en el término que le dije, en materia, y me refiero a esa parte que llaman después. Sí. Profesor, nada más quería compartir una experiencia que tuve trabajando en misión de paz con brasileros. Y ellos varios meses antes ya sabían que iban a tener un pelotón paraguayo en el batallón, y algunos se ponían a estudiar guaraní y español para entendernos. Sí. Y después de un mes más o menos de misión, de los 6 meses, se me acercó un capitán y me dijo que ¿qué es lo que ustedes hablan? Me dijo, en portugués me dijo, ¿qué es lo que hablan? Porque no basta con estudiar guaraní o estudiar español para entenderla a ustedes, justamente porque mezclamos todo, no nos entendían. Así mismo. Y yo por eso decía, y fíjense en esto que viene, nosotros pasamos por 2 históricos, tremendos episodios bélicos, ¿verdad? La guerra del 70 y la guerra del Chaco. No existe en los anales de la humanidad una guerra tan desastrosa, tan criminal como la guerra del 70, definitivamente, ¿verdad? Ustedes que están dentro del rubro saben mejor que yo que lo menos deseado es eso, pero cuando se llega a una conflagración, a una confrontación, probablemente un 10, un 15%, un 5, 10, 15% de muerte del ocasional enemigo, ya es una cuestión significativa, ¿verdad? Por una muerte lloramos todos, ¿verdad? En cambio, un porcentaje de 5, 10, 15 es mucho. Llegar a 25 es tremendo. Llegar a un 50% de destrucción, terrible, eso es impensable. Pero la estadística es clara acá, dice, el 10% del Paraguay es que quedó con vida acá. Es una guerra de aniquilación, ¿verdad? ¿Y quiénes en porcentaje fueron más numerosos de la población, en la población que quedó? Fueron las mujeres, ¿verdad? El caso, la relación, según algunos, era 70-30. 70% de mujeres que quedaron con vida y 30% de varones. Francisco Papa sabe muy bien lo que dice, ¿no? Francisco Papa es una persona con una alta formación, conoce inteligencia seguramente más que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y él sabe perfectamente porque dice que la mujer paraguaya es la más gloriosa y se refiere siempre a Paraguay como un país digno de tenerse en la consideración, en la mira del mundo, ¿verdad? A lo que quiero llegar es que antes de la guerra, Bartolomé Mitre, el presidente de la Argentina, es recordado tristemente por el hecho de haber señalado que si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que eliminar al guaraní. Y eso está en los anales, está escrito eso. Eso no es un disenqueo, un probablemente a lo mejor. Eliminar al guaraní para eliminar al paraguayo. ¿Y por qué? Porque el factor de cohesión, venían en Bollo ayudan con el guaraní. Si cuando nosotros nos metemos en el mundo del guaraní, ocurre lo que decía acá Trangoni, ¿verdad? Ni aún así no nos entienden. ¿Qué es lo que hablan? Entonces, ocurre la guerra y López, ¿qué hace? 1867, Paso Foucault, le llama a los más connotados, a los más entendidos en el tema guaraní, y les pide el alfabeto. ¿Qué se hace? Y con ese alfabeto se publican los periódicos, 2 de ellos, y uno en particular que usaba más guaraní, que era el famoso Cavici. El Cacique Lambaré, La Estrella y El Centinela. Eran los 4 periódicos de trinchera, como se les decía. Y allí entraron a escribir muchísimo. Uno de los que se destacó, porque la intención era generar un estado de ánimo positivo en las tropas paraguayas, básicamente burlándose del enemigo. Y allí entra, por ejemplo, Natalicio de María Talavera. Hay una obra de él que quedó en la historia, Cailla Guajambopí, que dice, en la primera parte, dice, en Bojapui añarimbaco y arindaye oí, o yoguaja anga, Cailla Guajambopí.
Pedro II, Caí, Bartolomé, Yaguá, Venancio Flores, Bopí, la triple alianza, decía. Es compararle con los bichos, allí con los animales, una forma de burlarse. Y eso surtió efecto. Y eso le dio fuerza. Yo les pregunto, y ustedes mejor que yo van a saber, desde allá, desde las batallas del sur, toda esta campaña que se desarrolló acá en Tononó, en Ichaibasté, toda esta zona y después ir más adelante Piribehuí. Ese 12 de agosto de 1869, cuando Solalinde le pide al cabo León que le dispare a Joan Menabarreto. ¿Qué idioma habla? Le habló en ruso, le habló en inglés, le habló en alemán, le habló en castellano. Ajá, y guaraní me venía eso. Esa como caballo arriba, a bella viñan de eso. La tipo ya voy vivo ya piso, pero cada brasileño. Cuando en esa misma batalla van muriendo todos los hombres, todas las tropas, finalmente quedan las mujeres, que se relata eran más o menos 100. Salen botellas de cacue, piedra, agua hervida, garrote, y se enfrentan a la tropa brasileña. ¿Qué pasó allí? Esas mujeres que en este caso se rebelaron y dijeron, vamos a enfrentarles a esto. ¿En qué idioma hablaron? Alemán, inglés, chino. Hablaron guaraní esas mujeres. Y esas son las mujeres que terminaron la guerra. Y no olviden que termina la guerra y el 7 de marzo de 1870, una semana después de que haya muerto trágicamente asesinado al mariscal, el ejército de ocupación saca una resolución que prohíbe el uso de guaraní en las escuelas. O sea, no era luego antes nomás eliminar al guaraní, no era durante. Eso se puso en práctica después, 6 días. El 7 de marzo está fechado el documento. Prohibido usar guaraní en las escuelas. Entonces, a lo que yo les planteo con esto es, esas mujeres que quedaron con vida y tuvieron nuevamente hijos, esas mujeres de la posguerra, ¿qué idioma hablaban? Ni siquiera castellano hablaban bien, hablaban guaraní. A los hijos que ellas criaron, los criaron en guaraní. No fue en inglés, no fue en francés. Y esto no es, de parte mía, en lo que estoy diciendo, no es una situación de xenofobia la que estoy planteando. Sencillamente es que en ese momento esa era la realidad. Hay veces inclusive cuando nosotros nos referimos a ese tiempo, decimos el paraguayo usó el guaraní, pero era el único idioma que había. Si eso ya viene de la época de la independencia, el propio Francia en algún momento solamente se llegó a comunicar en guaraní. El primer himno nacional paraguayo, escrito por Anastasio Rolón, en tiempos de Francia estaba en guaraní. Es decir, podríamos buscar nosotros esos antecedentes y vamos a encontrar. Si vamos más atrás, en la época de la colonia, llegaron los españoles, encontraron las mujeres, embarazaron una partida de mujeres, ¿verdad? Y se mandaron mudar. Esas criaturas nacieron de madres indígenas, hablantes guaraní obviamente. ¿Y en qué idioma fueron educados? ¿En el castellano del padre? No, en el guaraní de la madre. Esa es la razón histórica de la pervivencia del guaraní. Madres indígenas primero y las madres de la posguerra del 70 educando a sus hijos, repoblando el Paraguay y educando a sus hijos en guaraní. Viene nuevamente otra guerra. Y aunque parezca una cuestión traída de los pelos, una cosa argel, esto que estoy diciendo, que pareciera que cada guerra le dio la fortaleza al guaraní, en realidad fue así. Porque nuevamente en la guerra del Chaco, el 28 de mayo de 1833, Echegarría declara guaraní idioma oficial de las tropas paraguayas. El Comanchaco se comunica con todos en guaraní. Y allí es donde yo, en la oportunidad anterior que estuve acá, les recordaba una nomás de esas frases que quedaron así guardadas en la historia y que son una referencia del poder que tiene el guaraní, ¿verdad?
No olviden que los propios bolivianos, no lo digo yo, eso están los antecedentes históricos, desde 1928 ya estuvieron acá por Paraguay, estudiando la situación y sobre todo tratando de entender el tema guaraní. Siempre el guaraní fue una cuestión de interés geopolítico, tanto por, digamos, nuestro entorno como también por otros intereses, inclusive hoy día mayores, porque hoy se estudia en Francia, se estudia en Alemania, y un idioma que no es importante, pues no va a estar en el interés del mundo, ¿verdad? Hay 6.000 lenguas en el mundo, y entre las pocas lenguas que hoy, por ejemplo, tienen su versión propia, que decía acá el mayor Tangoni en un proceso que me tocó participar, la traducción del navegador Mozilla Firefox, 109 idiomas nomás tienen, de las 6.000 lenguas, tienen su versión propia de ese navegador. Wikipedia guaraní, de 6.000 lenguas en el mundo, solamente trabajan 370 lenguas más importantes del mundo, entre ellas está el guaraní. ¿Qué sentido tiene incluir a un idioma que no es importante? 8 millones probablemente de población acá, pero 11 millones de guaraní parlantes en la región, con una característica importante: 2,1% de población indígena. 2,1 hablan otros idiomas, y en ese 2,1 el 1,3% es población indígena. Y resulta que casi, si tomamos 38 a 40, más 70% del Paraguay habla guaraní, y 1,3% nomás es población nativa. Y en ese 1,3% que equivale a 120.000 personas indígenas, la mitad habla guaraní, la otra mitad hablan otros idiomas que no son guaraní. 60.000 es la población nativa que habla guaraní. Sin embargo, casi 7 millones de paraguayos seguimos hablando el idioma. Ya no está el dueño original. Continuamos nosotros con la historia. Y ya eso nos pasó en la guerra del 70, y eso nos pasó en la guerra del Chaco, y repito, allí es donde se puede percibir el valor que se le dio y se le da internamente, y que se le dio y se le da externamente. Era como un riesgo por parte normalmente de nuestros agresores ocasionales. Buen día, profesor. ¿Cómo está? Mayor Freddy Ocampo. Una pregunta: cuando hablamos de guaraní parlante, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque no me suena el... Claro, el que habla guaraní, el que habla mayormente guaraní durante el día, se despierta, hace todo tipo de... Cotidiano, cotidiano, sí, es eso. Lo cotidiano es lo habitual, a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, una cuestión que, viniendo hacia atrás, yo le decía en aquella oportunidad, con respecto a uno de esos mensajes que a un pedido de socorro se envió, decía: con el IDE Caballuje Temambos Apoyo a J. Pendepiari, era la respuesta del comando del Chaco a un pedido que había hecho una tropa, ¿verdad? Y la respuesta para nosotros en ese momento era una respuesta que tenía una clave de por medio, que no fue interpretada, no fue entendida por los bolivianos, que tradujeron con el IDE al amanecer el caballo que llamamos apoyo, algo que no pudieron entender nunca jamás. Y al final, caballo que llamamos apoyo era un caballo de 3 patas, ni siquiera era entero el caballo, ¿verdad? Y J. Mendipiari irá a salvarlo. Un caballo de 3 patas va a ir a salvarle a 700 y pico de hombres de 9.000 bolivianos que venían. Lo que nunca pudieron entender es que finalmente caballo que llamamos apoyo era el tercer cuerpo de caballería. ¿Sí? Dicho sea de paso, en ese tiempo no anduvo a caballo, andaba a pie, ¿verdad? Notablemente, pero llamativamente interesante. Esa batalla se gana con ese mensaje dicho guaraní no comprendido por los bolivianos, ¿verdad? Antes de la pandemia, para cerrar la idea, un poco larga la respuesta, Mayor, pero estoy tratando de darle sentido a mi respuesta para que se pueda entender lo estratégico de esto. Una de las facultades que se mencionó donde yo enseño es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y un día me llama el decano y me dice: profesor, mañana te espero acá, llega un profesor de una universidad norteamericana, y sobre todo te quiero pedir un favor, él está estudiando guaraní en los Estados Unidos y quiere de paso reforzar su aprendizaje acá en Paraguay. Y necesito que vengas, y aparte te hago un comentario, me dice.
ese tratamiento que vos le des y que él se sienta bien acá, va a venir plata de allá para nosotros, eso es lo que queremos. Es como que se la guaraní, es espacio de la guaraní, voy a hacer un pedazo de la plata, me decía. Entonces yo voy al otro día, pero tipo, era más grande que yo, y va esa va de codo, bueno. Y después de un rato me quita acá el bolsillo un diccionario, inglés guaraní inglés, ¿verdad? Y estábamos hablando, en fin. Después él pidió que se le aloje en la casa de una persona en un barrio donde se hable más guaraní en San Lorenzo. Y yo me casualidad que justamente un funcionario le llevó a su casa y estuvo en un lugar, todo el mundo como en cualquier parte habla guaraní, ¿verdad? Hablaba en ese momento. Ocurrió que le invitaron al dueño de casa y él le invita al norteamericano a una reunión de la comisión vecinal, a Ojoja. Estaban allí, un tipo, repito, grande que hablaba, tenía un tono de voz muy alto. Entonces, dice que en un momento de la reunión un vecino se levantó, dijo lo que dijo y se mandó a mudar. Después reaccionó al de al lado y ese que reaccionó se refirió al que se fue, diciendo más o menos a fulano y pues hija, o sea, pero de todas maneras, hizo y se ire. Bueno, y cuando yo escuché esto y se ire, profesor, yo le pregunté al señor que estaba a mi lado, ¿quién tomó mucha agua? Y se rieron todos de mi rostro, se rieron todos. Yo no dije una palabra, yo me callé, tuve mucha vergüenza. Por eso le pregunto, ¿por qué se rieron? Y le digo yo, un error, le digo. Y dice, ire no es que tomó mucha agua. ¿Y qué es? Me dice, ire agua, me dice. Sí, es agua, pero en este caso no es agua, es caña, es trago, es bebida alcohólica. Ah, no, no, aquí agua. No, iba ahí en el diccionario. Entonces, Caú es borracho. No, acá Caú no es solamente Caú. Tú hiciste ire, tú hiciste el embure, tú hiciste tratar, tú hiciste el tronco, hiciste mataví, yurutata, todo eso es borracho. Para acá diccionario ese Caú, no, no hablan de diccionario. Él se quedó acá y cada día que le veía estaba más apesadumbrado. Y nunca olvido que el día que se despide me dice, yo creí que sabía guaraní. Y estoy muy triste, yo no sé guaraní. No sé, y le digo yo, mire, usted tiene que seguir insistiendo y si usted quiere ser un hablante de guaraní, tiene que venir a vivir acá por lo menos un año. Y alguito se le va a pegar allí, Leo. Resulta que allí está la parte que nos hace tan particulares al comunicarnos, ¿verdad? Porque acá no es una sola palabra, acá son varias palabras que quieren decir la misma cosa y todos resulta que entendemos a varias palabras. A mí siempre me llamó la atención, hay gente que por ejemplo no quiere decir la palabra muerte en guaraní, que es manó. Hay gente, yo llegaba a conversar con algunos ancianos me decían, debe tirar en la mano, ¿de qué es? Entonces, ¿qué es lo que la gente usa acá? No todas las veces decimos o mano, decimos gente de ya, o poti, o calipú, o el sabéis y san basú, evipe, o moyoye cupi, o joña de yara piquete, o llama y cuchara, o curajino nacional metahari. Nosotros no recuerdo. Ahora sale. Entiendo eso, bueno. Esto es para que tengan entonces ustedes una referencia de cómo, tan estratégicamente hablando, el guaraní tiene esa característica que los que estamos acá lo entendemos bien. Los de afuera pueden aprender, así como en el caso de este señor, pero eso nos sirve para poder comunicarse acá. Acá hay que estar acá, sentir lo que la gente siente. Entonces, en un sentido de discriminación, a ellos se les decía anguité, porque ya eran cristianos. El nombre original de esta etnia es Yanabatsam. Yanabatsam, que traducido significa hombres que viven en la costa del río, ribereños, Galas y Islas Yanabatsam. Y cuando fueron allí los sacerdotes, sobre todo los salesianos, ¿verdad?, desarrollaron todo el proceso de catequización, entonces ellos comenzaron a discriminar, porque ellos bautizaban, pasaban a ser directamente Anguité. Y quedó el nombre después para la etnia como Anguité, sin que sea una palabra en la lengua de ellos, sino una palabra de guaraní. Técnicamente, repito, los Anguité son Yanabatsam. Acá, en la costa del Pilcomayo, hasta la frontera con Bolivia, 3 etnias.
Macá, que en su mayoría ahora se mudó, ustedes seguramente conocen, acá Mariano Roque Alonso, Barrio Universo está la concentración más numerosa, que también ese es un grupo que fue traído, eran más de 2.500 personas allá, fueron traídos y hicieron un trato con la iglesia bautista. Mediante ese trato, la iglesia les construiría una ciudad que es esa, ¿verdad? Y la condición era que ellos también se hicieran cristianos al pasar a esta comunidad. Y eso pasó. Lo que van a ver con ellos es una situación muy delicada, ¿verdad? Por su fisonomía, racialmente, ustedes van a ver y van a distinguir y van a decir, este es un Macá. Que son esos que están en la calle vendiendo cosas, ¿verdad? Pero ellos ya, culturalmente ya no son Macá. Ya no tienen su religión tradicional, hoy son cristianos, ya no van a conocer su cultura, hoy conocen lo mismo que aprenden un mitaí paraguayo en las escuelas paraguayas. Es decir, como que se aculturaron, dejaron de ser lo que eran y hoy son de rostro indígena, pero prácticamente de cultura ya occidental. Es más, eso que suelen vender allí, que hacen los collares y compañía, ellos van a un supermercado y compran hilo. Lo que anteriormente ellos tenían allí en el Cagüey, en el monte, allí sacaban todo, ¿verdad? Hasta las semillas ellos juntaban. Hoy día prácticamente eso ya compran, ¿verdad? Los Nivaclés son los más numerosos. Estos están aproximadamente 15.000 personas. De todos los indígenas no guaraní, los Nivaclés son los más numerosos, 15.000. Y se extiende del Pilcomayo hasta Mariscal. Finalmente, en la frontera con Argentina, prácticamente con Brasil, están los llamados Mayuí, también se le dice Xorotí en el guaraní nuestro, y en el guaraní boliviano occidental, el territorio paraguayo también, el acento es en el medio, Xorotí. Por eso que normalmente uno dice Capirenda, allí el acento está en el medio, acá van nosotros Capirenda, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, nos dicen Burubishá como nosotros acá, dicen Burubisha. El acento es diferente. Por eso que le digo, es guaraní, pero tiene una pronunciación diferente. Solamente eso, ¿verdad? A Tupá, el dios, le dicen Tumpa. Tumpa. Bueno, ese tipo de cosas. Pero lo que varía básicamente es el acento. Y finalmente, hay dos etnias en el norte, una llega hasta el Pantanal, que son los famosos chamacocos. Históricamente chamacocos, que después se atomizaron. Hoy día ellos tienen 3 ramificaciones. Isir, que ven ustedes allí, otro nombre Isir, tomarajos y huitosos. Huitosos, tomarajos y Isir. En general eran parte de una etnia común llamada chamacocos. Y en el centro, ¿verdad? Sobre todo acá al centro hasta Mariscal, y al otro lado en Bolivia, los ayoreos. Acá cerca de Filadelfia, en Campo Loro, están los ayoreos que fueron traídos del monte, se llaman Hidalgo-Sobes. Y los que todavía tienen la vida en el monte son los Totovigo-Sobes. Ellos son los llamados también indios moros y en un nombre guaraní, Pitayobay. No sé si ustedes conocen, de paso les voy a mostrar acá. Un segundito, si tengo acá voy a mostrarles para que vean un poquitito el por qué el nombre de Pitayobay. Esto que van a ver acá, esto es lo que se llama, es una sandalia, que normalmente ellos pues como base de su alimentación, en general los indígenas, los guaraní, casi todos, hasta no hace mucho tiempo, fueron siempre vegetarianos. Ellos tienen siempre el temor de que la carne de un animal pueda afectarle en su carácter.
Es decir, el animal es violento, hace que la persona sea violenta. Consumen peces y animales que digamos son más benignos, menos violentos. En la zona del Chaco, por ejemplo, de hecho consumen solamente el surumí, el oso hormiguero, y el famoso el tatú carreta, ¿verdad? La tortuga grande. Y cuando encuentran, en Capegáramo, el famoso taguá, ¿verdad? Pero preferentemente en la tortuga. Y de la piel de la tortuga, ellos pues no es que en el momento que encuentran al animal, no es que le matan allí. Es coger, los atan, los traen y ellos tienen en su comunidad una especie de fosa así de, póngale 1 metro máximo de ancho, largo y medio metro de profundidad, y allí ponen los animales, estas tortugas. Al cotener ya empiezas a coger, pero muy bien tata ari, pesite, ¿verdad? Y la caparazón se convierte en una especie de olla. Después ellos sacan la parte de lo de adentro, ¿verdad? Y consumen la carne, que finalmente es carne blanca. Estamos hablando de carne blanca que parece la del pescado. Ellos prácticamente no tienen mucho problema con lo que significa carne roja. Bueno, y de esa caparazón, muchas veces, o de la corteza de algunos árboles, ellos hacen este calzado, que como ven ustedes, ya está un poco gastado, tiene una forma rectangular. Y como eso no permite saber si vienen o si van, por eso se le dice pitayogay. Ellos toman el caraguatá, hacen el tejido, hacen 4 agujeros y allí arman la sandalia. Y esto es lo que ellos usan cuando salen de cacería o se desplazan por alguna zona allí, para que vean un poquitito. Pitayogay. Eso entonces. Conocimientos compartidos aquí con los alumnos del curso de Estado Mayor. Muchas gracias. Muchísimas gracias.